Hay que recordar que el alto componente de inflación importada es lo que más nos está afectando. Honduras es una economía pequeña y sumamente abierta al comercio internacional, y eso significa que nuestro sector productivo está altamente condicionado y necesitado de importación de insumos, materias primas, que precisamente se incorporan a sus estructuras de costo. Entonces es altamente comprensible que esto esté sucediendo. Justo en este momento nosotros diríamos que es el segundo reto económico más importante después de el crecimiento económico para las actuales autoridades. ¿Qué se puede hacer para detener esta inflación, que no siga en ascenso? Definitivamente pensar que a partir de la política económica se van a poder reducir los niveles o contener los niveles de inflación es bastante irrealista, ¿no? En ese sentido, lamentamos ser portadores de malas noticias, pero debemos entender que es una situación que sobrepasa a las capacidades de nuestro gobierno y de nuestras autoridades. En este caso, pues no tenemos la suficiente capacidad, en este caso, por ejemplo, de finanzas públicas, de endeudamiento, como para poder implementar mecanismos de mitigación. Entonces, en ese sentido, tampoco se trata de quedarse de brazos cruzados, pero el punto es que lo que queda esto es una nueva crisis a la cual nos estamos enfrentando, todo el sector productivo, toda la población y el país en general, y por lo tanto, entonces, lo que deberíamos de esperar es una adaptación por parte de la población en general. Y obviamente por el lado de las políticas públicas, nosotros lo que estamos proponiendo es que pensar en mecanismos como, por ejemplo, la observancia de algún tipo de mecanismo que permita subsidiar la importación de algunas materias primas, principalmente, para poder frenar por lo menos la escalada a nivel de la producción interna. Algunos economistas dicen que podría llegar hasta un 15% la inflación al finalizar este año. Sí, según nuestras estimaciones, por lo menos hasta este momento, el nivel de inflación podría llegar alrededor del 10% y tal vez en un máximo de 12%. Entendemos, por ejemplo, qué es lo que otros economistas están analizando. Definitivamente hay proyecciones, por ejemplo, de 7 y 10% en algunos países europeos, y por lo tanto pensar en niveles de 10% superiores en realidad es bastante factible. Hay que recordar que tal vez la población hondureña no recordará, pero que en los años 90 ya tuvimos muchos años con niveles de inflación en estos niveles o superiores, ¿no? Obviamente, ya después de 2 décadas es bastante difícil pensar en estos niveles, pero hay que entender ese contexto. El pueblo hondureño debe entender que estamos ante una nueva crisis que, así como el COVID-19 nos afectó en términos de pandemia, ahora tenemos esta nueva crisis, por ejemplo, económica internacional, que nos está afectando fuertemente. Pero sí, Honduras está en segundo lugar en el nivel de índice de inflación. Sí, claro, depende de los niveles que uno mire a nivel de cada uno de los países. Ya el resto de la mayor parte de los países centroamericanos ahora acaba de anunciar subidas en las tasas de política monetaria, tratando de anunciar entonces el tema de las subidas de la tasa de interés. Hay que entender en primer lugar, por el lado de Honduras hay una disyuntiva en este momento de las autoridades de política económica. O seguimos la misma ruta de otros países que lo que están haciendo es subir su tasa de política monetaria para tratar de inducir subida de tipos de interés y tratar de frenar la inflación, pero con la repercusión de su posible impacto en el crecimiento económico. ¿Por qué? Una subida de los tipos de interés lo que va a hacer es que va a desincentivar la inversión privada, y eso en todo caso desincentivaría el crecimiento económico. Particularmente desde el Instituto de Investigaciones Económicas no estamos recomendando eso. ¿Por qué? Porque los posibles efectos sobre la inflación serían mínimos y las repercusiones en términos de crecimiento económico y empleo mayores. En este momento, si a nosotros nos preguntan qué priorizar, crecimiento económico y empleo o inflación, la propuesta sería vámonos por el crecimiento económico, porque la inflación no está obedeciendo a algo interno y por lo tanto no lo podemos controlar. Podremos mitigarlo, pero en manera mínima. Mientras tanto, sí podríamos incentivar crecimiento económico y generación de empleo.